La lingüística, como ya sabemos, su objetivo de estudio es cómo se constituye el lenguaje. Estudia las partes que lo componen, el sistema sintagmático y paradigmático, además de sus niveles desde el nivel fonológico al sintagmático. La psicolingüística, como vamos a ver más adelante, estudia cómo se utiliza el lenguaje y el uso de nuestros conocimientos. Ya, vamos a partir con lo que es la psicolingüística. La psicolingüística es una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. Para ello, estudia los factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los seres humanos para la adquisición y deterioro de este, comprensión, producción del lenguaje y sus funciones cognitivas y comunicativas. Ya, existen objetivos de la psicolingüística que son básicamente dos. El primero es el análisis de las actividades de producción y comprensión del lenguaje, y el segundo son los estudios de aspectos evolutivos y patológicos de la lengua. También existen funciones de la psicolingüística que son básicamente tres. El primero es la comprensión, que es cómo comprenden las personas el lenguaje hablado y escrito. El segundo es la adquisición, que es cómo se aprende una lengua. Y el tercero es la producción del habla, que es cómo producen el lenguaje de las personas. En ello también se encuentran las bases biológicas, que debe haber una cierta universalidad en los diversos lenguajes y los humanos poseemos la capacidad innata y específica para este lenguaje. Ya, las habilidades lingüísticas vienen a ser todas aquellas habilidades que poseemos los seres humanos que nos sirven para relacionarnos, comunicarnos, eh, convivir en medio de este entorno. Entre estas habilidades están el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el pensamiento, habilidades musicales. Miren, por ejemplo, piensen, el lenguaje escrito, la escritura, es una forma de comunicarnos, de relacionarnos entre nosotros y que es fundamental para el ser humano, porque esta misma, para poder llegar al hecho de realizar lenguaje escrito, necesitamos de una interacción cerebral que nos va a llevar a hacer procesos mucho más complejos, como análisis, interpretación, relaciones, porque tenemos que llevar aquello que estamos pensando, que estamos organizando en nuestra mente, traducirlo y transformarlo en un código escrito que sea entendible para todas las personas. Y para ello tenemos que hacer uso de todo lo que corresponden a reglas gramaticales, el uso del lenguaje, la pragmática, acceder a las palabras de forma correcta para que pueda entenderse lo que estamos diciendo, vocabulario, semántica. Por otra parte, piensen en el lenguaje oral, otra de las habilidades psicolingüísticas. El lenguaje oral también fundamental para nosotros, la forma en la que nos vamos a comunicar. La, esto es, el lenguaje oral nos sirve para relacionarnos, para comunicarnos entre nosotros. Y el lenguaje oral también es fundamental para el ser humano. El lenguaje oral necesita, por ejemplo, del pensamiento. Nosotros pensamos por medio del lenguaje. O no han, ustedes en un rato más van a decir, ah, miren, el profe está diciendo esto, se está refiriendo a esto. O puede ser que alguien esté pensando y diga, ya, bueno, después de esta clase, no sé, voy a salir a dar una vuelta, voy a ir a pasear a mi perro, no salgan, quédense en sus casas. Cuídense, pero bueno, cualquier cosa que estamos pensando en nuestra mente que no necesariamente la verbalizamos, la oralizamos, lo están haciendo, lo están pensando en su mente por medio del lenguaje. Del lenguaje. Nosotros organizamos nuestro pensamiento por medio del lenguaje. Las dificultades que pueden tener el desarrollo de estas habilidades lingüísticas son miles. Podemos pensar desde que simplemente podemos tener algún tipo de lesión cerebral y la causa puede ser mucha y esto nos va a afectar las habilidades cognitivas, nos va a afectar las habilidades psicolingüísticas y podemos perderlas, se pueden dificultar. Y no solamente por lesiones, pueden ser por estimulación, por el medio en el que nos movamos, por deprivación sociocultural. Pueden ser muchas las causas que pueden hacer que se afecten las habilidades psicolingüísticas. Y eso además nos demuestra lo
sensibles que somos los seres humanos, en el que cualquier factor, por más mínimo que sea, que ocurra en nuestro entorno, en el medio en el que nos movemos, en neurológicamente, nos va a llevar a afectar estas habilidades psicolingüísticas. Y por ejemplo, ahí entramos nosotros que somos terapeutas, rehabilitadores del lenguaje, del pensamiento, de las habilidades cognitivas. Esto básicamente explica nuestra función como fonoaudiólogo. ¿Qué estudia la psicolingüística? Como ya sabemos, la psicolingüística es la especialidad de la psicología encargada de estudiar los procesos mentales y cognitivos que se encuentran vinculados con el lenguaje. Como dijimos, su principal objetivo es el de comprender los factores que influyen en el aprendizaje, comprensión y uso de un idioma. Es importante señalar que la lengua como la conocemos se encuentra estructurada en base a múltiples sectores como la gramática, fonología, morfología, sintaxis, fonética o el léxico. Y en conjunto a esto debemos considerar al idioma como un elemento social y cultural. De modo que se añade otra capa de profundidad al tener en cuenta factores como el contexto del mensaje o el estado de ánimo del individuo. Es por ello que en conjunto a la psicolingüística existen múltiples disciplinas como un notable interés en comprender los diversos aspectos del lenguaje. Entre estas se destaca la neurolingüística, la lingüística, logopedia, la antropología lingüística y la pedagogía. Los principales temas de la psicolingüística corresponden a lenguaje oral y lenguaje escrito, comprensión y producción, adquisición y aprendizaje, y por último encontramos lenguaje y significado. Y los autores relacionados con la psicolingüística son Chomsky, Piaget, Holiday y Skinner. El desarrollo del lenguaje es un proceso que comienza desde el nacimiento hasta los 7 años de edad aproximadamente, cuando el desarrollo cognitivo de los niños en condiciones normales le permite producir y comprender correctamente las estructuras lingüísticas de su lengua, tanto oral como escrita. Esto implica el reconocimiento de una base gramatical adecuada con un desarrollo cognitivo y un desarrollo lingüístico normal. En los casos patológicos, las manifestaciones del lenguaje, de los trastornos del lenguaje, son notablemente variadas. Y las causas que lo producen tienen gran diversidad. Los trastornos del lenguaje se pueden manifestar tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, o en ambos, que pueden estar producidos por anomalías estructurales o funcionales tanto del sistema nervioso central como de las áreas vinculadas con el desarrollo del lenguaje. Las teorías que explican los procesos de producción y el desarrollo del lenguaje son diversas. Desde el punto de vista psicolingüístico, comienza a verse el lenguaje como un proceso cognitivo que permite cumplir con una función comunicativa. Ya desde la psicolingüística podemos entender el lenguaje como procesos de codificación y descodificación del habla, o sea, cómo producimos y entendemos los mensajes verbales, los procesos de adquisición del lenguaje como primera lengua y el aprendizaje de una segunda o tercera lengua, los procesos de pérdida de la capacidad lingüística, en cierta medida que son inversos a los anteriores, y en general el análisis de los trastornos del lenguaje y la comunicación. Además de la relación entre lenguaje y pensamiento, que es el estudio de la relación entre el lenguaje y las demás funciones cognitivas, los procesos mentales y la estructuración de la memoria, la realidad psicológica y los modelos lingüísticos. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es cómo se producen y entienden los mensajes verbales y cómo se adquiere el lenguaje. Por lo tanto, desde el punto de vista psicolingüístico, el trastorno del lenguaje que ocurre en el retardo mental tiene que ver con estos procesos, con los procesos tanto de producción como de comprensión del lenguaje, los procesos de decodificación y codificación del habla, la relación entre los otros procesos cognitivos que se fundamentan o que se relacionan con esta función psíquica llamada lenguaje. Y vamos a tener alteraciones en los distintos niveles dependiendo del grado de compromiso.